¿De qué manera se calma nuestra necesidad del Señor? Cuando usted necesita al Señor, ¿qué usted hace? Y no quiero decir que necesitamos al Señor en momentos específicos. Necesitamos al Señor en todo momento. Tal como cantábamos, Señor, te necesito en cada momento. Pero de todos esos momentos hay un tiempo particular donde cada uno de nosotros necesita al Señor. Donde nuestro corazón se agita, donde nuestra mente se turba y no hay ninguna otra solución que entender yo necesito al Señor. No sé si a usted le ha pasado eso, pero hay un momento en el día como que uno está en medio de todas las actividades y situaciones que enfrenta, que uno dice, Señor, yo te necesito. Cuando usted necesita al Señor en ese momento, ¿qué usted hace? ¿Qué hacemos? Orar. No hay otra manera de llenar nuestro corazón y de calmar nuestras ansiedades que venir delante del Señor en oración. Por eso Santiago termina su carta hablando de la oración. Santiago después que nos ha hablado de todo lo que implica nuestra fe, de cómo nuestra fe crece, se evidencia, se fortalece, Santiago termina diciéndonos, hermanos, oren. Él nos ha dicho, van a atravesar por diversas pruebas, van a atravesar sufrimiento, pero en ese tiempo la manera de perseverar en nuestra fe es a través de la oración. Vaya una vez más a Santiago capítulo 5, vamos a leer de nuevo los versos 13 al 18, acabamos de leerlo, pero quiero ponerlo en su cabeza una vez más. Santiago capítulo 5, los versos del 13 al 18, la última exhortación que nos hace Santiago para perseverar en nuestra fe. Y dice, ¿sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanza. ¿Está alguien de ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por preparar nuestro corazón por medio de la alabanza. Gracias, Señor, porque ahora podemos recibir tu palabra para aplicarla a nuestro corazón. Te rogamos que no haya nada en este momento que impida que tu palabra sea predicada y recibida. Quita nuestras distracciones y llévanos a concentrarnos en ella. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén y amén. Hemos comenzado a estudiar este texto. Y la semana pasada, en la gracia del Señor, Él volvió a hablarnos desde otro punto de las Escrituras acerca de la oración. Pero aquí en Santiago aprendimos 2 cosas acerca de cómo la fe dinámica persevera en oración. Y la primera que aprendimos es que una fe verdadera convierte cada circunstancia de la vida en un motivo para orar. Da gracias por el gozo y ora por la tribulación.
En todo momento nosotros tenemos la oportunidad de orar. Es por eso que Santiago dice, el que sufre que ore, el que esté alegre que cante alabanza. Recuerden que hablamos de que ese cantar alabanza, él se está refiriendo también a la oración. Cantar como si fuera una oración cantada, dale gracias a Dios por eso. La segunda enseñanza que tuvimos de este texto es que la fe dinámica busca en la oración de la iglesia el cuidado de su debilidad. Y eso nos lleva a ver, mis hermanos, que tenemos una gran oportunidad. El Señor nos ha hecho parte de una familia. Y la principal manera de esa familia apoyarnos es a través de la oración. Hay momentos que yo puedo venir al Señor en mi debilidad y decirle, Señor, tú me conoces, tú sabes lo que está pasando conmigo, sabes que estoy batallando con tal situación, sabes que estoy batallando con mis emociones, pero hay otro momento donde yo no puedo hacerlo. Y yo no sé usted, hermano, pero yo he enfrentado momentos donde no quiero orar y no quiero orar, donde me siento totalmente sin fuerzas aún para venir a leer la palabra del Señor. Y trato de hacerlo, pero ¿qué va? Mi mente no está en eso. Y quiero leer, pero no encuentro el sabor de la palabra. Y he tenido que recurrir a otros hermanos para decirle, ora por mí, que el Señor me ayude a avanzar en este tiempo. Yo sé que a ustedes no les pasa eso, pero al pastor débil que ustedes tienen, sí. Pero en ese momento de debilidad, la mejor manera y lo mejor que el Señor ha hecho con nosotros es que nos ha puesto en una familia que puede sostenernos aún por medio de la oración. Es por eso que constantemente yo le digo, hermano, no dejen de orar por mí. La única virtud que tiene el pastor de esta iglesia es que es un mozo. Después ustedes no pueden dejar de orar por él. Constantemente les digo, oren por mí, oren por mi debilidad, oren para que el Señor me dé fuerzas cada día para amarlo más, para amar más su palabra. Y eso también es una responsabilidad de ustedes. En medio de la debilidad, hermano, no calles, no te escondas, no te apartes, permanece en el cuerpo. El Señor ha puesto personas a tu lado para amarte, para cuidarte, para sostener tu carga. Nuestra debilidad es sostenida a través de la oración de la iglesia. Pero Santiago sigue hablando acerca de eso. Y ahora él va a irse un poco más profundo de nuestro corazón. Ya él no va a hablar de simplemente una debilidad. Ahora Santiago va a hablar de nuestro pecado. Y va a hablar de nuestro pecado porque en nuestro caminar, nuestra fe se va a enfrentar a esa dura batalla. Cada día estamos peleando una guerra donde la única manera en la cual vamos a salir victoriosos es depender de Dios y depender de Dios a través de la oración. Mis hermanos, el pecado está, tal como dice la palabra, a la puerta y nos acecha. Y ciertamente en la gracia de Dios muchas veces vencemos, pero en otras caemos vencidos. Y cuando el pecado nos ha vencido, hay un camino para que nuestra fe pueda seguir, y es la oración. Mira lo que dice Santiago en el verso 16. Voy a leer desde la segunda parte del verso 15. Dice, si ha cometido pecados, le serán perdonados. Está hablando en este versículo de que la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, punto. Y entonces dice, si ha cometido pecado, está entrando a otro tópico Santiago allí, si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, como consecuencia de eso, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Este es un texto muy discutido de la carta
de Santiago, así como vimos un poquito atrás. Y Santiago nos ha enseñado que lo importante que tiene aquí no es todo la periferia del texto, sino a lo que nos está llamando, que es a orar. Por eso él está yendo todavía, como te decía, un poquito más profundo. Él dice, si ha cometido pecado. Y es bueno ver la construcción que tiene el texto. Él no está diciendo, porque tú cometiste un pecado, ora. Él no está diciendo eso. Él tampoco está diciendo, tú estás en pecado porque estás enfermo, que es una de las malas interpretaciones que se le ha dado al texto. Santiago no está enseñando aquí que la enfermedad es una consecuencia del pecado, a pesar de que algunos lo enseñan de esa manera. No toda enfermedad es consecuencia del pecado. No nos enfermamos porque tú te en pecado. Claro, tengo que decir, mis hermanos, que muchas veces la consecuencia de nuestro pecado, del pecado del hombre, lo lleva a la enfermedad. Pero no toda enfermedad es causa del pecado. Santiago no está diciendo esto aquí. Más bien Santiago está diciendo, nos está hablando de debilidad física, nos está hablando de debilidad espiritual. Y si hay algo que rodea nuestra debilidad espiritual es el pecado. Por eso Santiago, después de hablar de esa debilidad, él dice, si ha cometido pecado, está hablando de algo que puede venir de manera natural, o digamos un segundo paso que aparece en medio de la debilidad espiritual, y es el pecado. Santiago dice, si ha cometido pecado, no te escondas. Tú no lo vas a resolver. Santiago está diciendo, si ha cometido pecado, ven y ora. Enfréntate al Señor, está diciendo él. Pero no lo hagas solo. No lo hagas solo. Por eso él dice, si ha cometido pecado, tus pecados serán perdonados. Recuerda que la Biblia dice que si confesamos nuestro pecado, el Señor, hablando de Cristo, es fiel y justo para restaurarnos. Es lo mismo que está diciendo Santiago aquí, para restaurarnos. ¿Por qué? Porque Él nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. Entonces Santiago dice, confiésense sus pecados. Tú sabes que, mi hermano, que cuando nosotros estamos batallando con el pecado y batallamos solo, no ganamos la batalla. Porque si estamos batallando es porque no podemos. Necesitamos a alguien que esté con nosotros. Por eso él dice, confiésense unos a otros el pecado. A veces una frase malentendida también, porque la confesión de pecado no es una práctica pública, a menos que como iglesia haya un pecado que nos afecte y que avergüence el nombre de Cristo de manera general y tengamos que enfrentarlo como parte de la membresía y la disciplina de la iglesia, sí. Pero hay situaciones donde cada uno peca y tiene que venir a enfrentarse con el Señor. Pero Santiago dice, no lo hagas tú solo. Dice, confiésense sus pecados unos a otros. Y no es porque yo no pueda enfrentarme al Señor. Si hay alguien a quien yo tengo que confesar mi pecado, es a Dios. Es venir y enfrentarme con Él, porque Él es quien perdona, dice la Biblia, todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida. Y cuando hacemos eso, nos corona de favor y misericordia, dice el Salmo 103. Él no nos está llamando a que nosotros tengamos que depender de alguien. Enfréntate al Señor, pero confiesa tu pecado para ser ayudado. Eso es lo que le está diciendo. Tú estás débil, tú no puedes avanzar por ti mismo. Entonces confiesa tu pecado para ser ayudado. Es lo que Él nos quiere llevar. El perdón de nuestros pecados proviene de Dios, pero Él nos ha puesto en una familia y nos ha dicho, lleven las cargas unos por los otros, para cuando no podamos entonces hallar la ayuda necesaria. Santiago está describiendo aquí la vida normal
de la iglesia, la vida normal de un creyente que cae y tiene en sus hermanos la ayuda para seguir adelante. Perseverar en la fe es un asunto de comunidad, no es un asunto de soledad. Es por eso que el Señor ha establecido la iglesia como un medio de gracia para nosotros congregarnos y desarrollar una vida juntos. Mi hermano, un creyente no puede vivir solo, porque no va a tener la fuerza, el valor, no va a desarrollar la confianza, la honestidad, la integridad que vivir fuera del pecado nos demanda. Perseverar en la fe implica que tú y yo hagamos una asociación uno con el otro de cuidado. No una asociación para acusarnos, no una asociación para chismorrear unos con otros, no una asociación para consentir el pecado. Una asociación para confesar nuestros pecados y para batallar unos con otros en la restauración de nuestra vida. Nos llama a confesar nuestros pecados porque el pecado afecta a las relaciones. ¿Tú recuerdas un poquito atrás cuando Santiago dice no reaccionen mal unos con otros cuando está hablando de nuestro pecado? Dice no se acusen uno con el otro. Santiago nos está llamando a tener una vida comunitaria que nos ayude a avanzar unos con otros. Cuando el pecado permanece oculto, mis hermanos, la vida espiritual se destruye. La vida espiritual se destruye. Cuando el pecado no se confiesa, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos dándole un arma a Satanás para que venga en contra nuestro y nos acuse, para que mortifique tu vida. Y entonces cuando venimos a orar, Satanás te susurra al oído y te dice, ¿y con ese pecado tú quieres venir a orar delante de Dios? Además, mi hermano, cuando el pecado permanece oculto en nosotros, nosotros estamos abriendo una brecha entre Dios y nosotros. Acuérdate que la Biblia dice que el pecado nos aparta de Dios. No podemos venir delante de Dios si no confesamos a Él nuestros pecados. El pecado oculto destruye nuestra vida espiritual, nos lleva a desarrollar una vida de hipocresía, donde aparentamos perfección, donde aparentamos santidad, pero no la tenemos. Sin embargo, cuando confesamos nuestros pecados, la luz trae libertad a nuestra vida. Cuando confesamos nuestro pecado, en vez de alimentar la oscuridad, nosotros vamos a alimentar la luz y la libertad de Cristo en nosotros. Nuestras relaciones van a florecer. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que está en tiniebla no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y entonces nos apartamos de los hermanos. Muchas veces me ha tocado lidiar con situaciones donde un hermano se aparta y entonces comenzamos a echarle la culpa a todo el mundo. Comenzamos a decir, no, porque si aquello, no, porque si no me hicieron esto, no, porque tratamos de echarle la culpa a todo el mundo. Pero cuando miramos la raíz, hay un pecado en esa persona que no te ha dejado seguir adelante. Mis hermanos, el pecado que no se confiesa va a apagar nuestra vida espiritual. Por eso Santiago dice, confiésense sus pecados unos a otros. Y el propósito no es avergonzar, no es exponer al otro, sino restaurarlo, sanar, reconciliar. Llevar a aquella persona que está en una situación difícil a un contexto de amor entre hermanos, no entre enemigos. Y Dios ha puesto hermanos a tu lado.
Dios ha puesto hermanos, amigos a tu lado que te aman y que están llevando la batalla contigo. Dios te ha dado la oportunidad de seguir adelante. Esa batalla la enfrentamos desde Génesis capítulo 3. Adán y Eva pecaron. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron de Dios. Mis hermanos, así nos comportamos nosotros. Pecamos y nos escondemos. Pero la confesión no es una derrota. La confesión del pecado es el inicio de una vida de libertad y restauración. La confesión del pecado nos lleva a disfrutar del amor de Dios a toda cabalidad y del amor de los hermanos. Santiago dice, confiesen sus pecados. ¿Tú sabes por qué? Porque la restauración ocurre dentro de una comunidad que ora. ¿Cómo nos restauramos del pecado? Si no es en una comunidad de gente que va a orar por mí, que me va a guiar, que me va a sostener cuando mi debilidad no me permite estar de pie. Por eso él dice, oren unos por otros. Y eso nos enseña otra cosa, mis hermanos. La confesión del pecado no es simplemente para tener un tema de conversación. La confesión del pecado es para generar sobre todo un tema de oración en medio nuestro. Es por eso que cada situación la vamos a usar como un motivo para orar. El sufrimiento, la alegría, la debilidad, el pecado. Son motivos para orar en medio nuestro. Santiago nos presenta una imagen hermosa en este texto, porque nos presenta una iglesia que ora. Nos presenta una iglesia que ama, aún más allá de la comodidad, porque el pecado no es cómodo. Lidiar con situaciones pecaminosas no es cómodo. Pero Santiago nos dice, esa es la responsabilidad de ustedes, oren por eso. Y mira lo que pasa cuando lo hacemos. Cuando lo hacemos, él dice, entonces, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros. ¿Para qué? Dice el texto. Míralo ahí en el verso 16. Para que sean sanados. Para que sean sanados. Y esa palabra allí, sanados, no está hablando necesariamente de enfermedad física. Santiago está diciendo para que sean restaurados. Eso es lo que le está diciendo. Confiésense y oren unos por otros con un único propósito, para que sean restaurados. La oración tiene el propósito de restaurar al hermano, de velar por él. Por eso yo siempre les animo, mis hermanos, cuando estén orando, ora por el hermano con su nombre, menciónalo, como le dijo Pablo a los tesalonicenses, porque eso va a poner al hermano en tu mente y tu corazón. Te vas a preocupar por él de forma tal que si por algo vas a velar, es por que pueda continuar en su caminar con el Señor, porque sea sanado, porque sea restaurado. Es probable que tengamos tiempo con un pecado escondido en nuestro corazón. Es probable que estemos batallando con el pecado. Hermanos, si eso está pasando, confiesa tu pecado y ora. Confiésale tu pecado al Señor. Y mira que hay alguien a tu lado que el Señor ha puesto para sostenerte. Hay alguien a tu lado que el Señor ha puesto para cuidarte, para amarte y para ayudarte a seguir adelante. En estos días vi un video que me llamó mucho la atención mientras estudiaba este texto. Y es un camión que va en una carretera y se comienza a caer. Un camión, un tráiler grande que iba cargado. Y se ve cómo el tráiler comienza y se va a volcar. Y otro camionero que viene detrás acelera y se pone a la par del camión y se le pega para que el camión no se caiga. Probablemente si el camión se cae, iba a provocar un accidente grande.
en la carretera. Pero este camión evitó que eso sucediera. Y no eran camiones de la misma compañía, no se conocían, simplemente uno fue al rescate del otro. Hermano, tú y yo nos estamos virando muchas veces. Tú y yo nos estamos cayendo. Tú y yo estamos caminando y nuestra carga está haciendo que nosotros nos volquemos en el camino. ¿Quieres que te diga algo? El Señor ha puesto otro camión, otro hermano que se va a poner a tu lado para sostenerte. No batalles solo. Si hay situaciones en tu vida, busca ayuda. Porque el Señor ha puesto a muchos a tu lado que estarán dispuestos a soportar tu carga. Pero no le confieses tu pecado a todo el mundo. No hagas de tu pecado un espectáculo. Santiago no está diciendo, haz esto para que la iglesia se entere y entonces tú seas el tema de conversación. Santiago está diciendo, confiésense sus pecados unos a otros. ¿Para qué? Para que oren. Y al orar, entonces, sean restaurados. Hermano, y si eso pasa, yo quiero ponerte del otro lado también. Hermano, si hay algún hermano que en algún momento viene donde ti buscando ayuda, la ayuda mejor que tú le puedes dar es llevarlo al trono de la gracia de Dios. No lo lleve a la silla del comedor del otro hermano. No vayas a tomar café usando el hermano como tema de conversación. El pecado te ha sido confesado como un grito de auxilio. Y ese auxilio tiene que ir a la cruz de Cristo. Por eso Santiago dice, oren unos por otros. Es lo único que Santiago está diciendo, oren unos por otros para que sean sanados. A mí me encanta este texto. Me encanta, mis hermanos, porque Santiago dice, oye, si hay un enfermo, busca ayuda en la iglesia, llama a los pastores y oren. Dice, pero hay pecado, busca ayuda. Santiago está dándonos, mis hermanos, la solución a muchos de nuestros problemas y no nos damos cuenta. Santiago nos está diciendo, para de sufrir. Porque Dios te ha puesto en un lugar para eso. Dios te ha dado pastores para que te cuiden. Dios te ha dado hermanos para que te ayuden. Santiago dice, y nos está dando la solución, la manera de cómo vamos a perseverar en este duro camino. Un camino duro no porque la carga de Cristo sea gravosa, un camino duro por todo el sufrimiento, toda la persecución, toda la adversidad que tenemos que enfrentar en este mundo. Y Santiago dice, ustedes pueden perseverar. Su fe puede permanecer. Y tienen un arma poderosa para hacerlo, que es la oración. Así que, hermanos, procuremos aferrarnos a eso. Procuremos vivir de esa manera, de forma tal que la oración no sea un evento momentáneo en nosotros, sino que sea la herramienta por medio de la cual, así como Dios ha determinado, vengamos a Él en medio del gozo, vengamos a Él en medio del sufrimiento, vengamos a Él en medio del pecado. Y que podamos seguir adelante. ¿Sabe por qué? Porque a través de ella seremos restaurados. Dice el texto, vamos a ser sanados. Y él dice, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Hermanos, en la oración hay un poder, pero no un poder porque oramos. Como muchos hablan del poder de la oración, hay un poder porque le estamos orando a aquel que controla todas las cosas. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Quizás este es el punto cumbre de este pasaje. Este es el clímax de lo que Santiago quiere que nosotros aprendamos. Él nos está llamando a una vida de oración porque es a través de la oración que podemos lograr lo que el Señor tiene para nosotros.
Fíjate que él ha hablado de la oración en el sufrimiento, ha hablado de la oración en la alegría por los enfermos, ha hablado de la confesión, ha hablado de la restauración comunitaria. Probablemente él nos está diciendo cuál es la diferencia que hay en cuando nosotros los creyentes enfrentamos situaciones y los otros la enfrentan. Él está diciendo la oración hace la diferencia. Él dice la oración eficaz logra mucho. ¿Y qué es eso de la oración eficaz? ¿Cuál oración es eficaz y cuál oración no es eficaz? Pero hay otra cosa en ese texto. ¿Quién es el justo y quién no es el justo? ¿Quién es el justo y quién no es el justo? Y lo que Santiago quiere que nosotros aprendamos en esta última parte del texto es que así como en la oración mutua nos guía a la restauración, él quiere que nosotros entendamos que el poder de la oración está en Dios y no en el que ora. El poder de la oración está en Dios y no en el que ora. Por eso él habla del justo. ¿Sabes por qué él habla del justo? Porque el justo no es el hermano que más lee la Biblia. El justo no es el hermano que podemos decir ese es el hermano que más ora. El justo no es aquella persona que tiene una cara de más piedad que el otro, porque entonces algunos estaríamos bastante forzados. ¿Sabe quién es el justo? Aquel que a través de confesar sus pecados ha puesto su confianza en Cristo. Aquel que tiene a Cristo en su corazón. No es un creyente extraordinario, ni un cristiano que ha alcanzado un nivel superior. Acuérdate que Santiago está hablando en un contexto de enfermedad, de gente que necesita confesar sus pecados. Y él dice, la oración del justo puede mucho. El justo es aquel que vive una vida de reconciliación con Dios. Y la reconciliación con Dios nos ha llegado a través de Cristo. Entonces, cuando él habla del justo, se está refiriendo al creyente, a aquel que ha confiado en Cristo y que ha depositado su vida en él. Una persona que tiene su vida orientada hacia Cristo, que vive en arrepentimiento y dependencia del Señor, no de su perfección moral. No de su perfección moral. Él dice, ese puede lograr mucho. No por lo que puede hacer, sino por lo que Cristo está haciendo en él. Él dice, la oración eficaz de esa persona, y sabiendo quién es el justo, entonces te digo que la oración eficaz es aquella oración que viene del hábito de orar. No es que tiene elementos que otra oración no tiene. La oración eficaz no es la oración que suena más bonita en lenguaje. La oración eficaz es la oración constante de un corazón que vive derramado delante del Señor. La oración eficaz apunta a una oración activa, perseverante, comprometida. Perseverante, que está constantemente delante del Señor. Santiago no está diciendo, si oras de tal o cual manera, puede ser que tú lo consigas. Santiago está diciendo, si tú tienes una relación genuina con Dios a través de la oración, entonces puedes lograr mucho. ¿Por qué podemos lograrlo? Por nuestra insistencia, porque vamos a manipular a Dios. Vamos a lograrlo porque Dios escucha nuestra oración. Vamos a lograrlo porque Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre os será hecho. Vamos a lograrlo porque Dios contesta nuestra oración. Antes había un coro que se cantaba en las iglesias que decía, Dios contesta la oración. Dios contesta la oración.
Dios contesta la oración si le somos fiel. Pero esa fidelidad no está hablando de lo que yo hago, está hablando de la fidelidad de estar con Él en cada momento. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Mi hermano, ora al Señor porque el Señor está escuchando diariamente tu oración. ¿Y sabes lo que dice la palabra? Dios no retiene sus promesas como algunos la tienen por tardanza. Que Dios se tarde en nuestra perspectiva cuando oramos no quiere decir que no nos esté escuchando. Que nosotros no recibamos lo que queremos de manera inmediata no quiere decir que Dios ha pasado por alto que estamos orando y pidiéndole a Él. Ora al Señor por todo, como dice la palabra. Ora por todo, ora en todo momento. Y el Señor va a contestar nuestra oración. Mira cómo Santiago prueba eso. Versículo 17. Ya Él te dice, la oración del justo puede lograr mucho. Ya Él nos está poniendo en el plano de lo que nosotros debemos hacer. Ahora mira lo que Él dice. Versículo 17. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Una de las cosas que Santiago desmonta en este texto y a través de las cuales él nos anima es diciéndonos, la oración del justo puede mucho. Ora. Usted sabe que a veces no oramos porque entendemos que tengo que buscar otra gente que ore por mí. Y decimos, le voy a decir al pastor que ore por mí. Y si usted me pide que ore, yo voy a orar. Pero yo voy a orar no porque yo tengo un poder más especial que usted. El poder viene de arriba. El poder viene de Dios. Y para desmontar eso, Santiago dice, oye, yo me imagino a Santiago pensando y contándole esto a los hombres. Dice, te voy a contar una historia especial. Tú sabes que el profeta Elías, ¿tú sabes lo que usó el profeta Elías? Elías oró y no llovió por 3 años y 6 meses. Y después oró y volvió a lloverse. Pero Elías no era diferente a tú y a mí, está diciendo Santiago. Elías era un hombre lleno de pasiones semejantes a las nuestras. Te voy a poner un ejemplo de eso. Acuérdate que Elías derrota a los 450 profetas de Baal. Y ora y desciende fuego del cielo. Y todo el mundo termina diciendo, Jehová es el Dios verdadero. Y después Elías se cae y sale corriendo. Elías le gana a 450 hombres. Y la reina Jezabel dice, yo voy a matar a Elías, y Elías sale corriendo. Claro, evidentemente, mis hermanos, ¿me entiendes? Cualquiera sale corriendo. Pero Elías era un hombre igual que nosotros. Ahora tenía algo diferente. Probablemente dependía de Dios más que lo que tú y yo estamos dependiendo en este momento. Tú y yo podemos venir delante de Dios y ver a Dios contestar nuestras oraciones, porque la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. ¿Por qué es poderosa la oración? No porque tú y yo oremos, sino porque tenemos a un Dios poderoso al que le oramos. Y tenemos que aprender a depender de Dios. No importa la situación que tú y yo estemos atravesando, pongámosla en las manos del Señor. Mi hermano, la fe se nos hace difícil en muchos momentos. Ora al Señor. Y la oración del justo puede mucho. Piensa en una lámpara. Y nosotros de lámpara sabemos. Se fue la luz y no hay electricidad. Y prendemos una lámpara. ¿Y por qué la lámpara nos da fuego y nos ilumina? Simplemente por ser una lámpara. Nos ilumina porque hay un combustible
que provoca que haya luz. Hermano, tú y yo tenemos poder para orar, no porque somos nosotros, es porque Dios está con nosotros. Tú tienes todo el poder que se necesita para orar y tienes el cielo abierto. Por eso Hebreos dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia, porque no es lo que tú y yo hacemos, es lo que aquel que está sentado en el trono de la gracia va a hacer para nosotros. Y va a contestar nuestra oración, porque de allí vamos a encontrar gracia y misericordia para el socorro oportuno, dice la Biblia. Entonces dependamos de Dios en nuestra vida. No hay forma de perseverar en nuestra vida cristiana si no es a través de depender del Señor. Por eso Santiago nos está diciendo, perseveren orando. Atravesamos sufrimiento, ora. Tenemos momentos de alegría, ora. Tenemos momentos de pecado en nuestro caminar, ora. Hermano, no creamos que somos superhéroes. Nosotros somos hombres comunes que necesitamos el combustible de Dios para avanzar, y ese combustible lo tenemos a través de la oración. Ora. En todo momento, ora. La fe dinámica persevera en oración porque confía en el poder de Dios, no en el poder de nosotros. No en el poder de nosotros. La oración va a llenar nuestra vida de ánimo. La oración va a llenar nuestra vida de perspectiva, porque nos va a llevar a ver a Dios. La oración nos va a llevar a ver un camino donde los ojos dicen que no hay. La oración nos va a llevar a ver cómo los enemigos de la fe caen delante de Dios, pero humanamente tú y yo no lo podemos ver, así que tenemos que orar. Tenemos que orar. Santiago ha dejado esta última exhortación para que nosotros entendamos, no importa todo lo que pase en nuestra vida, tenemos que depender de Dios en oración. A lo largo de la carta, Santiago nos ha dicho que la fe es fácil, pero nos ha dado las herramientas necesarias para poder seguir adelante. Y la mayor de todas esas herramientas es la oración. Por eso él dice, mis hermanos, para perseverar, oren. Oren unos por otros, oren de manera personal. Quizás tú puedes estar pensando en este momento, yo no oro como debería. Quizás puedes pensar, es que yo no soy un creyente maduro. Es que yo no soy como el hermano fulano. No importa cómo tú seas. Lo más importante es que tú eres un hijo de Dios y tienes el camino abierto en Cristo para venir al Padre en cualquier momento. Ora, mi hermano, ora. Elías, el representante de los profetas, era un hombre como tú y como yo, y Dios escuchó su oración. Y en Cristo Dios está escuchando nuestra oración. Y la misericordia de Dios es tan grande que ha puesto el Espíritu en nuestra vida. Y dice que el Espíritu está intercediendo delante de Dios porque tú y yo no sabemos cómo orar. Así que si tú entiendes que no sabes cómo orar, ora, porque el Espíritu le va a traducir tu oración a Dios. Tu Espíritu le va a traducir tu oración a Dios y Dios la va a escuchar. Cuando tú oras no estás hablando solo, ora. Y si tú no sientes nada cuando oras, hermano, la vida no se trata de sentir, se trata de decidir estar con Dios, ora. Y Dios se va a encargar de lo otro. Pero hazlo, ora. Y si hay un pecado que te aparta de Dios, tráelo a Él en oración. Y el Señor nos va a ayudar a seguir adelante. Al llegar al final de este texto, lo único que quisiera que no se vaya de tu mente es saber que Santiago no está escribiendo este texto desde un escritorio cómodo
ni para personas que no tenían problemas. Recuerda que Santiago está escribiendo para personas que están siendo perseguidas, que están enfrentándose a persecuciones y a maltratos. Y él le está diciendo, para perseverar, ora al Señor. Está escribiendo a creyentes dispersos, que están atravesando dolor muy diferente probablemente a lo que tú y yo estamos enfrentando. Y la enseñanza es sencilla. Ora. Ora. Y te recuerdo eso, mi hermano, porque yo sé que nosotros atravesamos dolores. Sé que estamos atravesando pruebas. Sé que estamos enfrentando situaciones que nos dicen, voy a tirar la toalla, no voy a volver, no voy a seguir, aquí no hay un camino para mí. Si ese es tu pensamiento, mi hermano, ora. Ponte en las manos del Señor. Deja que otro se ponga a tu lado para que impida que tú te caigas. La oración no va a eliminar de manera automática las situaciones que estás enfrentando. Pero yo te garantizo, por lo que dice la palabra, que te va a sostener hasta que la situación desaparezca. Porque Dios escucha nuestra oración. Mi hermano, convierte tu vida en un motivo para orar. Convierte tu vida en un motivo de oración. Ora por todo. En el pecado, en la tristeza, en la alegría, ora por todo. En la debilidad, ora por todo. No solamente por ti, ora por los que están contigo. La oración nos va a guiar a la restauración del cuerpo, del alma, del cuerpo físico, del alma espiritual, la restauración de la comunidad. Como iglesia, la oración nos va a sostener. Una oración que confía en el poder de Dios y que sale de un corazón comprometido con Él, dice el texto, puede mucho. Pensemos solamente en nuestro Señor Jesucristo. ¿En cuáles momentos vimos a Cristo orar? En todo momento. Constantemente la palabra dice, Cristo oraba. Nosotros estamos llamados a vivir como Él. Oremos en todo tiempo. Cristo oró en todo su caminar en este mundo. Oró para agradecer al Señor por los panes. Oró para traer sanidad. Oró para consolar corazones. Oró cuando Él estaba en tensión. Aún estaba en la cruz y desde la cruz seguía orando. Cristo es el mejor ejemplo de cómo orar en todo momento. Oremos nosotros en todo momento. Y recuerda, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Probablemente lo que no está pasando en medio nuestro, no lo vemos pasar porque no estamos orando. Probablemente lo que no está pasando en tu vida, no lo estás viendo porque no estás orando. Porque estás enfrascado en resolver. Descansemos en el Señor y oremos. Descansemos en el Señor y oremos. Pongamos nuestra vida en las manos de Dios, orando. Esa situación que tú ves que no se resuelve, pónsela en las manos al Señor. Esa tribulación que no te deja, ponla en las manos del Señor. Tu familia, ponla en las manos de Dios. Hermano, nuestro pecado, pongámoslo en las manos de Dios y lo vamos a disfrutar. Porque al Dios que oramos puede mucho. Por eso la oración del justo puede mucho. Porque le oramos a aquel que lo puede todo. Que el Señor nos guíe a cultivar una vida de oración. Una vida personal de oración. Hermano, ora. Y si no has estado orando, yo te animo una vez más a que conviertas la oración no en una actividad, sino en un estilo de vida. No hagas de la oración la actividad del día. Haz de la oración el centro de tus actividades. Que toda tu vida esté puesta en las manos de Dios. Lo que Santiago está diciendo aquí es eso.
Porque en nuestra vida atravesamos esas tres cosas de manera principal: sufrimiento, alegría, pecado. Santiago está diciendo lo que vemos a lo largo de las Escrituras: ora en todo tiempo al Señor. Que el Señor nos guíe a eso. Que el Señor ponga nuestra vida en ese plano de la oración, comenzando desde ahora. Quizás tú has llegado aquí cargado en el día de hoy. Quizás tú has llegado aquí atribulado en el día de hoy. Hay cosas en tu vida que nadie más sabe, solamente tú. Comienza hoy poniéndole en las manos del Señor. Comienza hoy diciéndole al Señor: Señor, ayúdame a descansar en ti. El Señor te ha dado sufrimiento, ponlo hoy en las manos del Señor. El Señor te ha dado alegría, dale gracias al Señor en oración. Hermano, si hay pecado en tu corazón, ponlo en las manos del Señor, confiesa tu pecado. Y cuando salgas de aquí, acércate a otro hermano y pregúntale: hermano, ¿cómo puedo orar por ti? Y llévatelo contigo y ora por él. Y cuando regrese, pregúntale: hermano, ¿cómo te ha ido? Y disfrutemos juntos de lo que el Señor está haciendo en nosotros. La oración puede mucho cuando confiamos en el Dios al que oramos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia. Nosotros estamos delante de ti, entendiendo, Señor, lo que tú has puesto delante de nosotros. Padre, qué duro es el camino. Qué duro es poder caminar en medio de un mundo que nos maltrata, un mundo que nos hostiga, un mundo que nos persigue. Qué duro es batallar con nuestro propio pecado, pecados ocultos, pecados que nos apartan de la comunidad donde tú nos has puesto. Pero queremos poner todo esto en tus manos. Y queremos, Señor, rogarte que tú nos permitas disfrutar de verte obrar a través de la oración. Padre, yo sé que hemos venido aquí cargados. Otros han llegado con motivos de mucho gozo en su corazón. Probablemente hay otros que batallan con el pecado. Todas estas cosas se hacen presentes en nuestra vida. Ninguno está libre de esas ansiedades, por lo que yo te ruego que calmes nuestro corazón y nos ayudes a venir a ti en oración. Pero que no sea algo momentáneo, sino que verdaderamente sea una oración comprometida, sea una oración que nos permita depender de ti. Padre, llévanos no solamente a hacerlo de manera personal, sino a hacerlo de manera comunitaria como iglesia. Por eso tú dices que oremos unos por otros. Llévanos, Señor, a hacerlo. Llévanos a compartir la carga. El que esté fuerte, que sostenga al débil, y el débil que de manera honesta y humilde se deje acompañar. Es la manera que tú nos has dado para perseverar. Ese es tu llamado para nosotros. Una fe dinámica persevera. Y la mejor manera de hacerlo es a través de la oración. Guíanos cada día como iglesia a orar más y a depender de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor nos bendiga, mis hermanos.